Bueno, ¿pueden ver la pantalla? Sí, Muy bien. Bueno, vamos a pasar rápidamente. Esto es lo que vimos en la última parte de la clase del miércoles. Y vamos a repasar un poquito, digamos, lo importante acá era que hay una entropía generada, ¿no es cierto? Que tiene que ser mayor o igual que cero. Esa entropía generada se compone de un cambio de entropía del sistema más un cambio de entropía del entorno. Después habíamos visto que en un proceso reversible la entropía generada era nula, con lo cual nos quedaban tres posibilidades. Entropía generada mayor que cero, proceso real; entropía generada igual a cero, proceso reversible, ideal, hipotético; y entropía generada menor que cero, proceso imposible. O sea que la entropía era un criterio para ver si un proceso va a ocurrir o no, o es imposible. Muy bien. Habíamos visto también que para un proceso cíclico, por supuesto la entropía generada tiene que ser mayor o igual que cero, pero ahora el cambio de entropía del sistema es cero. Entonces, toda esta entropía generada va a ir a parar al entorno. Y, por lo tanto, tenemos que en un proceso cíclico, el delta S del entorno va a ser igual a cero. Entonces, si a nosotros nos hablan de un proceso cíclico, nos preguntan si ese proceso va a ser posible o no, lo único que tenemos que mirar es si la entropía del entorno aumenta, permanece igual o disminuye. Y de acuerdo a eso vamos a poder decir si ese proceso es espontáneo, es reversible o es imposible. Y habíamos visto que es bastante sencillo calcular el cambio de la entropía del entorno porque simplemente es sumar el cambio de entropía de cada una de las fuentes de calor que interactúan con el sistema. ¿Y cómo se calcula el cambio de entropía de una fuente? Bueno, directamente, como el calor absorbido por la fuente dividido su temperatura absoluta. Y acá es importante recordar una y otra vez, tener presente que esta es la temperatura absoluta medida en Kelvin. ¿Mm? Nunca la temperatura en grados centígrados, no, temperatura en Kelvin. Con lo cual, las unidades de entropía son calorías sobre Kelvin o Joule sobre Kelvin. Energía sobre temperatura absoluta. Muy bien. Digamos, yo les dije que la entropía, el cálculo del cambio de la entropía del entorno se reduce a las fuentes de calor porque los depósitos de trabajo, los elementos que intercambian trabajo con el sistema, no cambian su entropía. Eso es una simplificación, un postulado que se hace en la termodinámica. Los depósitos de trabajo no cambian su entropía. Constituyen sistemas conservativos, sin rozamiento, poleas, resortes ideales, etc. Muy bien. Y acá vamos a ver un ejemplo muy importante de proceso cíclico y cómo varía la entropía en este proceso cíclico. Y este proceso cíclico al que nos referimos es el de una máquina térmica.
¿Qué es una máquina térmica para la termodinámica? O podríamos empezar al revés. ¿Cuáles son los ejemplos de máquinas térmicas en la vida diaria? Creo que alguna vez ya tocamos este tema. ¿Alguien me puede mencionar alguna máquina térmica de la vida diaria? La heladera estaría adentro. No. La heladera es una máquina térmica que funciona al revés. El paso siguiente. Ah, ¿Eh? mm, El motor de un auto, por ejemplo, es una máquina térmica. Pero vamos a ver primero qué es una máquina térmica y después buscamos los ejemplos. Una máquina térmica es un dispositivo que opera cíclicamente. Entonces acá el sistema, en lugar de representarlo por un rectángulo, lo representamos por un círculo. Para recordar de esta forma que va a tener un proceso cíclico. ¿Eh? El sistema, un circulito. Acá está el sistema. Este sistema interactúa con una fuente caliente, por ejemplo, una fuente a 500 grados centígrados, o sea, unos 800 Kelvin, y una fuente fría que puede ser una fuente más o menos a la temperatura ambiente, a 300 Kelvin, digamos, para dar un ejemplo. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? La fuente caliente entrega calor al sistema, que opera cíclicamente, y ese sistema, ¿qué hace? Produce un cierto trabajo que entrega a, a la maquinaria a la que está conectado el sistema, y entrega calor a una fuente fría. Esta fuente caliente puede ser, por ejemplo, los gases de combustión de una reacción de combustión. ¿De qué estoy hablando? Por ejemplo, si quemamos gas natural, metano, los productos van a ser, de combustión van a ser dióxido de carbono y agua. Gases de combustión calientes, ¿no es cierto? Es la llama de un quemador. Esos son gases muy calientes, alrededor de 1000 grados centígrados. Bueno, esos gases calientes, producto de la combustión, pueden ser una fuente caliente en la práctica, en una máquina térmica real. Y la fuente fría puede ser un componente del ambiente. Agua de un río, aire, agua de mar, etc. Algún componente que esté a la temperatura ambiente y que esté disponible en gran cantidad, ¿no? Bueno, entonces la máquina térmica, ¿qué hace? Recibe este calor, en parte lo transforma en trabajo, y en parte lo cede a la fuente fría como calor descartado, digamos, calor que no puede transformar en trabajo. Entonces, una máquina térmica funciona tanto mejor cuanto más grande es el trabajo entregado y menor es el calor descartado que no puede transformarse en trabajo. ¿Eh? Entra energía por acá como calor, sale, queremos que salga mucho por acá y poco por acá. Cuanto más sale por acá como trabajo, mejor es la máquina térmica. Y se define una eficiencia de la máquina térmica como el calor, el trabajo entregado sobre el calor absorbido de la fuente caliente, Q1. Muy bien, lo ponemos en módulo para que no quede duda de que estas dos cantidades son positivas. Bueno, ¿Cómo se llama, profe, ese símbolo que representa la eficiencia? eta es la letra griega eta. Ah, gracias. A ver, ven que acá está.
había escrito bueno, había escrito una transparencia, pero no sé qué se hizo. Fíjense, siempre que hablamos de eficiencia de algún dispositivo, estamos hablando en la tecnología, ¿no es cierto? Estamos hablando de algo que se gasta, de algo que nosotros tenemos que entregar al sistema para que funcione, en este caso calor, tomado de una fuente caliente, y algo que se obtiene. Entonces la relación entre lo que se obtiene y lo que se gasta es la eficiencia. Cuanto más obtenemos por unidad de lo que gastamos, tanto mejor va a ser mi dispositivo y más alta va a ser la eficiencia. Ese es el concepto de eficiencia. Vamos a ver que la eficiencia de una máquina térmica no puede ser del 100%. Y lo podemos ver muy fácilmente pensando en la segunda ley. Ahora vamos a ver cómo. Esta eficiencia entonces puede ser del 40, 50%, 30%, pero nunca va a llegar al 100%. Nunca vamos a transformar todo el calor en trabajo. Siempre va a haber un calor que tenemos que descartar hacia la fuente final. Es decir, nosotros podríamos pensar en una máquina térmica así. Una fuente caliente, un calor entregado, y todo este calor se transforma en trabajo. Pero Clausius ya dijo que este tipo de máquina, dijo algo así como que no es posible ningún proceso cíclico en el cual una máquina tome calor de una fuente caliente y la transforme totalmente en trabajo. Y miren, fíjense una cosa. Es una máquina cíclica. Entonces, ¿qué tenemos que ver para ver si funciona o no? ¿Qué nos dice la segunda ley? ¿Cómo hacemos ese test para ver si esta máquina funciona o no? Pregunto. ¿Se puede Pregunto. medir el trabajo y ver si es igual al calor que recibió? No, tenemos que ver algo que vimos recientemente y que hable de la segunda ley, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si la entropía generada en ese proceso es menor que cero? No iba a ocurrir. ¿No? Trataría de un proceso imposible. Y nosotros podemos calcular la entropía generada. Si conocemos este calor y la temperatura de esta fuente, bueno, no hace falta mucho cálculo. Vemos que esta fuente está entregando calor. ¿No es así? Entonces, ¿qué le va a pasar a su entropía? Si el cambio de entropía, ahí está. Si el cambio de entropía es el calor absorbido por la fuente dividido por la temperatura absoluta de la fuente, si esta fuente entregó calor, el cambio de entropía es menor que cero. ¿Se entiende? Si Claro, sí. la fuente hubiera absorbido calor, el cambio de entropía es mayor que cero. Pero la fuente entregó calor. Entonces el cambio de entropía de esta fuente es menor que cero. Acá habrá otra componente del entorno, que es un depósito de trabajo. Pero el depósito de trabajo no cambia su entropía. Entonces, simplemente el cambio de entropía del entorno es una cantidad negativa dividido la temperatura absoluta de la fuente, que es positiva. Entonces es negativo. Delta S del entorno menor que cero, por lo tanto, entropía generada menor que cero, y así demostramos que esta máquina no puede llegar a existir. Es imposible transformar el calor proveniente de una fuente caliente 100% en trabajo. Una pregunta. ¿Y no tenés que ver la entropía del círculo? Que no sé.
Yo dibujé un círculo. ¿Qué significaba ese círculo? ¿Qué La significa? máquina térmica. ¿Cómo? La máquina térmica. No, la máquina térmica en realidad es esta, ¿no es cierto? Esta, perdón. Ya me estoy mareando con esto. Un horno me dice Camila. No, No, lo dijo antes, cuando estábamos hablando de qué podía llegar a ser una máquina térmica, creo. esperen un segundito que dejé de compartir, así que vamos a compartir de vuelta. ¿Se ve? Sí, sí, se ve. Bueno, entonces estábamos con esto. Este circulito acá, la máquina térmica es todo el conjunto. Este circulito quiere decir que se trata de un sistema que opera cíclicamente. ¿Eh? Se ve como la mitad de la pantalla. Bueno, yo por lo menos veo la mitad de la diapositiva. ¿Alguien más le Como pasa? agrandado. Sí, yo Como que también veo tiene lo un mismo. zoom. Como si tuviese zoom. Ah, yo la veo bien, no sé. Bueno, dejo de compartir. A ver cómo está en mi pantalla. Bueno, en mi pantalla la veo bien. Ahora comparto de vuelta. Sí, porque me hice una cosa rara. ¿Ahora se ve mejor? Sí, ahí Ahora se sí. ve bien. Bueno, son esos misterios del Zoom. Entonces, este circulito quiere decir un sistema que opera cíclicamente. Nada más. La máquina térmica es el conjunto de todo esto. El sistema que opera cíclicamente, el trabajo que sale por acá y las dos fuentes, ¿no? Que cambian calor. Entonces, volvemos acá ahora. Volvemos a la máquina, al enunciado de Clausius. Si acá dibujé un circulito, quiere decir que estoy hablando de un sistema que opera cíclicamente. Por eso, no me preocupé de calcular el cambio de entropía del sistema. ¿Entienden? Porque es un sistema que opera cíclicamente y al cabo del ciclo, su entropía no cambió. Recordemos que la entropía es una función de estado. ¿Está respondida la pregunta? Entonces, ¿sí va a funcionar si no cambia? No entiendo. No, lo único que calculamos fue, lo único que nos hace falta calcular es el cambio de la entropía del entorno, ¿no? O sea, la entropía generada para un proceso cíclico es directamente el cambio de la entropía del entorno. Y ese cambio de la entropía del entorno me dio negativo. Por lo tanto, Pero mirando como que o sea, la mitad de abajo no la tenemos en cuenta de la máquina. esta mitad de abajo, No, el que era como verde, rectangular. porque ahora estamos hablando de una máquina térmica hipotética que tiene una sola fuente. Ah, ya entendí, ya entendí.
Claro, o Entonces, sea, así sería, eso sería lo ideal, digamos, que transforma, o sea, nuestro sistema, nuestra máquina térmica absorbe calor de la fuente de calor y la transforma 100% en trabajo, y estamos viendo por qué esto no es posible. exactamente. Lo Claro, estás, genial, genial. lo estás explicando muy bien. Muy bien. Sí. Entonces, bueno, calculamos una entropía generada menor que cero. Este proceso no va a funcionar. Es imposible que funcione. Ahora vamos a volver a la máquina térmica, pero mientras tanto, pensemos en otro dispositivo, que no es una máquina térmica. Este dispositivo es una máquina, como decía Kelvin y Planck, una máquina que permita transferir calor de una fuente fría a una fuente caliente sin ningún otro efecto, ¿no es cierto? Sin ninguna otra flechita que entre o salga por acá. Entonces, con la segunda ley podemos demostrar que esto tampoco es posible. Fíjense, acá tenemos un aumento de la entropía. ¿Por qué digo que tenemos un aumento de la entropía? Porque está absorbiendo calor. Exactamente, porque acá hay una absorción de calor. ¿Y acá qué tenemos? ¿Qué pasa con la entropía acá? Disminuye. Disminuye porque esta fuente entrega calor, pierde calor. ¿Y qué pasa con la entropía acá? De vuelta, es un Mantiene igual. sistema cíclico, digamos, al cabo de un ciclo, la entropía volvió al valor inicial, no cambió. ¿Sí? Entonces, dijimos, acá disminuye la entropía, acá aumenta la entropía. El calor intercambiado, este es el mismo que este, ¿no? Sí. Por conservación de la energía. Si acá no hay ninguna otra flecha, todo este calor va a ser transferido acá al cabo de un ciclo. O sea, puede ser que sea básicamente como si el ciclo ni estuviese ahí en el medio, Claro, porque todo lo que toma lo entrega. podemos olvidarnos de que existe. Lo que pasa es que, bueno, uno, digamos, podemos pensar, imaginarnos que hubo inventores que trataron de inventar máquinas que lograran esto, ¿no? Claro, claro. Este círculo englobaría todas las cositas que ponían para lograr esta máquina rara, que lograra este cometido, ¿no? Muy bien. Ahora, como la temperatura absoluta es mayor en la fuente caliente que en la fuente fría, y la temperatura absoluta va dividiendo, entonces la magnitud, a ver si logro explicar esto. La magnitud del cambio de la entropía de esta fuente va a ser más chico que el módulo, digamos, la magnitud del cambio de entropía de esta fuente. Porque acá hay algo que está en el divisor más chico. O sea, este calor está... Ay, se me va este calor está dividido por algo chiquito, entonces da algo grande. Y este calor está dividido por algo grande, entonces da algo chiquito. Quiere decir que lo que disminuye acá la entropía es mayor que lo que aumenta acá la entropía. Gana, digamos, por así decirlo, el término negativo. Este es más importante, la disminución de entropía, que este término de aumento de entropía. ¿Por qué? Porque hay algo, acá está dividido por algo grande y acá está dividido por algo chico. ¿Se entiende la idea? Sí. Entonces, de vuelta, el cálculo, acá tenemos dos términos para el cálculo de la entropía, del cambio de la entropía del entorno.
y nos da un resultado negativo. Entonces esta máquina no podría existir. Ahora fíjense, y esto viene a cuento de lo que me comentaban hace un ratito, ¿no? Como ejemplo de máquina térmica, que yo les dije que no era una máquina. Pero, perdón, profe, digamos, el anterior da negativo porque si yo, digamos, resto el final menos el inicial me da negativo, ¿por eso? ¿O cómo relacionas los dos en la misma ecuación para calcular el general, el delta S general total, digamos, de todo ese proceso? Lo voy a escribir acá. Lo escribo acá y se lo muestro en un papel. A ver. ¿Se ve? Sí, sí, se ve. Bueno, acá escribí. Entropía generada igual a cambio de la entropía del entorno. ¿Por qué? Porque el sistema Claro. no es un proceso cíclico. ¿Va bien hasta acá? Sí, Y sí, el cambio sí. de la entropía del entorno lo divido en dos términos. El cambio de entropía de la fuente caliente, que tiene una temperatura T01, y el cambio de entropía de la fuente fría, que tenía una temperatura T02. T02 es más chica que T01. Entonces este término es más grande en valor absoluto que esto. Claro. ¿Eh? Acá hay un Claro, o sea, menos. era hacer el cambio de entropía del estado final menos el inicial. O sea, el estado final siendo T01 y el inicial siendo T02. No, no me estás comprendiendo. Mm. La temperatura de la fuente, hay dos fuentes. Una que tiene una temperatura T01, ya sea al principio o al final del proceso. Al principio o al final del ciclo tiene la misma temperatura. Y otra fuente que tiene una temperatura T02 que no cambia, es la misma al principio y al final del ciclo. ¿Eh? No estamos hablando de temperatura inicial y final, sino de temperatura de una fuente y temperatura de otra fuente. Y simplemente lo que estoy diciendo es que el cambio de la entropía de cada una de las fuentes se calcula de esta forma, con el Ah, calor bueno, dale, dale. divino o entregado, si es entregado con un signo menos adelante. Entonces acá la fuente fría estaba entregando calor, supuestamente. Claro, claro, claro. Este cambio de Ahí entropía, está. Gracias. este termina, en valor absoluto no doy, termina pesando más que este, con lo cual la entropía generada va a ser negativa. ¿Vamos? Claro. Sí, sí, buenísimo. Ahí ya me quedó claro. Gracias. Bien. A ver. Ahí estamos entonces. ¿Se ve de vuelta? Sí. Bueno, entonces esto no es posible porque si funcionara violaría la segunda ley. Habría una entropía generada negativa. Vamos a este otro ejemplo. Este es un caso de la vida diaria. Fíjense, acá estamos haciendo lo mismo que antes, lo único que acá agregamos otra flechita. Un trabajo entregado por el entorno al sistema que de vuelta opera cíclicamente. Entonces, ¿qué pasa acá? Fíjense, entra, es un proceso cíclico, o sea que toda la energía que entró, como calor y trabajo, tiene que volver a salir. El cambio de energía interna del sistema es cero. Entonces, acá hay un calor X
Perdón. Y acá hay un calor que va a la fuente caliente que es mayor que Q2. Q1 es mayor que Q2. ¿Por qué? Porque se le agrega la energía proveniente del trabajo que ingresó al sistema. Esta flecha se suma con esta flecha y da un calor mayor. Entonces ahora sí, este aumento, este término positivo, ya tiene un Q1, un calor en el numerador que va a ser mayor que este. Y va a llegar para un determinado valor del trabajo agregado, este proceso va a ser posible. O sea, va a ser posible que entregando trabajo al sistema, logremos quitar calor de una fuente fría y entregarlo a una fuente caliente. Entonces ahora les pregunto, ¿conocen algún dispositivo bastante común en la vida diaria que tome calor de una fuente fría y lo entregue a una fuente caliente? ¿Un aire acondicionado puede ser? Un aire acondicionado, perfectamente. ¿Cuál sería entonces, en el caso del aire acondicionado, la fuente fría, digamos? Estoy pidiendo demasiado, me parece. Sí. O sea, un aire acondicionado, ¿de dónde extrae calor? ¿A qué le quita calor? Le quita el calor al aire del exterior, vendría a ser. ¿A qué aire? Al exterior. ¿Al del? Ay, no El te escucho. exterior. ¿Del exterior o del interior? Exterior, dice, afuera. No. Si nosotros queremos, estamos hablando de enfriar el aire, ¿no? Un día como hoy, que hace calorcito, queremos enfriar. Ah, al revés, claro. Claro, para enfriar el aire de la habitación en la que estamos, yo ahora lo tengo apagado, pero la verdad que me vendría bien encenderlo, tenemos que extraer calor de la habitación. Entonces la habitación acá está jugando el papel de la fuente fría. El interior de la casa, de la habitación, juega el papel de la fuente fría. Y el exterior tiene el rol de la fuente caliente. El exterior, digamos, está, pongámosle a 30 grados, y nosotros queremos que el ambiente esté a 24 grados, ¿no es cierto? El ambiente es la fuente fría, el interior es la fuente fría, el exterior es la fuente caliente. De la fuente fría quitamos calor y a la fuente caliente le entregamos ese calor quitado más el trabajo que tuvimos que gastar, digamos, para que la máquina funcione. ¿Se entiende la idea? Sí. ¿Otro ejemplo se les ocurre aparte del aire acondicionado? También. La heladera. La heladera, ¿no? ¿Cuál es la fuente fría en el caso de la heladera? El interior. El interior de la heladera. Podemos mantener a 5 grados, 10 grados. El freezer a menos 10 grados por ahí. ¿Y cuál es la fuente caliente? En el caso de la heladera. Silencio absoluto. ¿Cortó la conexión? No sé si tira el calor para afuera. ¿Cómo? ¿Tira el calor para afuera? A sub n, a sub n es igual al número. No te escucho bien. Esa voz masculina no la escucho bien. Creo que era masculina, ¿eh? No, Ser estaba diciendo, creo que ella creía que la heladera, que no sabía si la heladera, digamos, liberaba el calor hacia afuera, hacia el ambiente, pero que no estaba segura. Bueno, yo te sugiero una cosa. Ahora en el intervalo, te vas a la heladera y tratás de, a veces es difícil acceder, pero tratás de mirar
en la parte de atrás de la heladera y con precaución acercar la mano a esos cañitos que hay con una especie de plaquitas metálicas soldadas, ese radiador que hay detrás de la heladera, y tocarlo a ver si está caliente o no. Por ahí la heladera entrega calor al ambiente, ¿no? Ese Q1 se entrega a la fuente caliente, que es el recinto, la cocina, digamos, el lugar donde está instalada la heladera. A través de ese radiador que está en la parte posterior de la heladera, se entrega ese calor. Ustedes van a ver que cuando la heladera funciona, ese radiador se calienta, porque está entregando calor, es la forma que tiene de entregar calor al exterior. Calentarse para así poder entregar calor. Bueno, ¿entendió más o menos cómo funciona una heladera? A este tipo de equipo, ¿entendió o no? Pregúntenme. Sí. A este tipo de equipo, en general, heladera, aire acondicionado, se lo llama refrigerador. Si esto era una fuente térmica, a esto lo vamos a llamar refrigerador o también bomba de calor. Ya vamos a ver después. Bueno, pero volvamos a nuestra máquina térmica. Y ahora pensemos en una máquina térmica reversible. Si la máquina térmica es reversible, ¿no? ¿Qué va a pasar con la entropía generada? Va a ser igual a cero. Va a ser igual a cero. Y si la máquina térmica, y si la máquina es cíclica, ¿dónde tengo que fijarme para calcular la entropía generada? ¿En el sistema o en el entorno? Repito, si se trata de una máquina cíclica, como lo es una máquina térmica, ¿dónde tengo que fijarme para calcular la entropía generada? ¿En el sistema o en el entorno? En el entorno. En el entorno, porque el sistema opera cíclicamente y al cabo de un ciclo no cambió su entropía. Entonces vamos a intentar calcular el cambio de la entropía del entorno, que tiene estos dos términos. Una disminución de la entropía de la fuente caliente, por eso va menos adelante. ¿Por qué? Porque la fuente caliente entrega calor. Un segundo, por favor. ¿Hola? Sí. Bien, estoy en clase. Pero contame. Bueno, discúlpenme. Está mi madre internada y le dan el alta, así que tengo que ir a buscarla al sanatorio. Estábamos en el cálculo de la entropía generada, que es directamente el cambio de la entropía del entorno, que tiene estos dos términos. Una fuente caliente que disminuye su entropía porque entrega calor, y una fuente fría que aumenta su entropía porque absorbe calor. Entonces, fíjense, para que el proceso sea reversible, esto, que es la entropía generada, en definitiva, tiene que ser igual a cero. Entonces acá obtenemos una ecuación, ¿no es cierto? Y trabajando con esta ecuación y con la primera ley, que está acá escrita, la primera ley la podemos deducir cómo se aplica la primera ley simplemente mirando las flechas. Q1 es igual a W más Q2. El Q1 se reparte, va un poquito por acá a W y va otro poco a Q2. Esto es lo que está escrito acá. Entonces, si combinamos estas dos ecuaciones, esta primera y esta segunda, ustedes pueden
intentar después, van a llegar a esta relación, a escribirla de esta forma. El trabajo entregado sobre el calor entregado por la fuente caliente, esta relación va a ser igual a 1 menos el cociente entre las dos temperaturas absolutas. Fuente fría sobre fuente caliente. Pero esto, como vimos hace un ratito, lo habíamos definido como la eficiencia de la máquina térmica. Entonces, una máquina térmica reversible va a tener esta eficiencia que es directamente 1 menos la relación entre las temperaturas absolutas de fuente fría y de fuente caliente. Fíjense, primera observación. No importa que esta máquina reversible, no importa cómo esté construida, qué piezas tenga, qué proceso use, para su eficiencia lo único que va a ser importante son las temperaturas de la fuente fría y caliente. Nada más que eso, ninguna otra cosa. Segundo, esta eficiencia, que vamos a ver que es la máxima eficiencia posible de una máquina térmica, nunca va a llegar a ser 1, nunca va a llegar a ser del 100%. Nunca vamos a poder transformar este calor completamente en trabajo. Este trabajo siempre va a ser menor que este calor. ¿Por qué? Bueno, porque supongamos si esta temperatura es 300 Kelvin y esta temperatura es 600 Kelvin, 300 sobre 600, 0,5, 1 menos 0,5, 0,5. Cuanto más grande es la temperatura de la fuente caliente y más chica es la temperatura de la fuente fría, mayor va a ser la eficiencia de la máquina térmica. Porque este término se va a hacer cada vez más chiquito. Entonces, 1 menos algo que se hace cada vez más chiquito es algo cada vez más grande. Para tener una máquina térmica de buena eficiencia, es necesario entonces hacer lo más grande posible la temperatura de la fuente caliente y lo más chica posible la temperatura de la fuente fría. Tecnológicamente, digamos, la temperatura de la fuente fría no puede estar muy por debajo de la temperatura ambiente. ¿Por qué? Porque la fuente fría dijimos que va a ser algún lago, algún río, algún componente del ambiente, digamos. En cambio, la temperatura de la fuente caliente, bueno, esto va a estar generalmente limitado por los materiales que puedan llegar a resistir esta temperatura. Actualmente podemos hablar de materiales que resisten hasta los 600 grados centígrados, que serían poco más de 800 Kelvin. Bueno, entonces, teóricamente podríamos hablar de eficiencias térmicas de más del 50%, por ejemplo. Por supuesto que las máquinas reales tienen eficiencias menores que la máquina reversible. ¿Alguna pregunta con esto? Sí, yo me mezclé un poco porque, digamos, en este caso no sería Q2, la que es la sumatoria de Q1 y de... Ah, no, porque este es al revés. Claro, libera calor. ¿Estás pensando en el refrigerador? Claro, sí, me quedé pensando en el anterior. Claro, bueno, ya está, ya me ubiqué. Claro, esto volvemos a la máquina térmica. ¿Alguna pregunta más? Bien. No, por el momento no. Bueno, esta es la transparencia que no encontraba. Ah, no, esto es lo que les acabo de decir. Sí. Bien, acá les estoy comparando lo que es una máquina térmica reversible y real. Lo que tienen que mirar acá es el grosor de estas flechas, ¿no es cierto? En una máquina real
Fíjense, el calor lo escribí, el calor entregado por la fuente caliente lo puse igual en las dos máquinas. Pero ¿cuál es la diferencia? La máquina reversible sale mucho trabajo por acá y poco calor por acá, digamos. Mitad y mitad, va. En cambio, la máquina real sale menos trabajo por acá y sale más calor a la fuente fría. La máquina real no es capaz de transforma menos calor en trabajo que la máquina reversible. Por lo tanto, su eficiencia, la eficiencia de la máquina real, va a ser menor que la eficiencia de una máquina reversible. Entonces, dadas dos temperaturas, de fuente caliente y fuente fría, este número, esta cuenta, nos da la máxima eficiencia que puede llegar a tener mi máquina térmica. Es una cuota superior. Pero va a ser muy difícil llegar a este valor. En general vamos a estar por abajo de la eficiencia de la máquina reversible. ¿Se entiende este concepto? Sí. Qué fuerte. Bueno, y ahora volvemos de vuelta a la bomba de calor y el refrigerador. De vuelta nos cambiamos los esquemas. Podemos pensar, fíjense acá cómo van las flechas, y fíjense acá. Acá cambió el sentido de todas las flechas. En lugar de tomar calor de la fuente caliente, entregamos calor a la fuente caliente. En lugar de entregar calor a la fuente fría, tomamos calor de la fuente fría. Y en lugar de entregar trabajo, recibimos trabajo. Entonces podemos decir que una máquina térmica que funciona al revés es un refrigerador. O también lo podemos llamar a esa máquina térmica que funciona al revés, bomba de calor. ¿Y qué es una bomba de calor? Bueno, acá no es muy común ese aparato, pero en realidad sí es común. Porque si tenemos un aparato de aire acondicionado frío-calor, cuando lo hacemos funcionar en modo calor, lo hacemos funcionar como bomba de calor. Pensemos en un día de invierno. Pongo mi acondicionador de aire en modo calor y ¿qué hago? Acá cambian los roles. La fuente fría, estamos en invierno, ¿no es cierto? Hagamos ese esfuerzo. Pensar que hoy es un día de invierno. Ese gran esfuerzo de imaginación. Acá tenemos una fuente fría que es el exterior. Afuera hace frío. Y de acá tomamos calor, le agregamos este trabajo y tenemos un calor que inyectamos a la fuente caliente, que es el ambiente. El ambiente que lo queremos mantener, por ejemplo, a 24 grados, que es lo que se recomienda, ¿no es cierto? Entonces, exterior 5, 10 grados, ambiente, habitación, a 25 grados, para hacer números redondos. ¿Sí? Esto es una bomba de calor. En realidad el aparato es el mismo. No hay diferencia con el refrigerador. Lo único que acá nuestro interés está centrado, en el caso de la bomba de calor, nuestro interés está centrado en la fuente caliente, en lograr una determinada temperatura en mi casa, en mi habitación. En cambio, en el caso del refrigerador, el interés está centrado en la fuente fría, en lograr una determinada temperatura menor que la del exterior en mi dormitorio, en mi living. Entonces, máquina térmica que funciona al revés puede ser bomba de calor o refrigerador según donde tengamos el interés de nuestro proceso. ¿Alguna pregunta? No. Si ustedes tuvieron alguna vez la oportunidad de andar por Europa,
ahí, digamos, hay sistemas de calefacción a bomba de calor para toda la casa, digamos, ¿no? En lugar de tener una caldera, un sistema de calefacción central, tienen una bomba de calor que funciona simplemente con electricidad. Sería como un gran aire acondicionado en modo calor que abastece a toda la casa. Bueno, acá tenemos, digamos, otros parámetros que vamos a ver más adelante. No nos interesa tanto por ahora, que son los coeficientes de performance o de desempeño. ¿Cuán bueno es una bomba de calor o cuán bueno es un refrigerador? Y de vuelta tenemos que pensar en lo que gastamos, que es el trabajo, sobre lo que obtenemos. Si hablamos de bomba de calor, nuestro interés está en la fuente caliente, nos interesa este Q1. Que este Q1 sea lo más alto posible. Si hablamos del refrigerador, nuestro interés está centrado en la fuente fría y nos interesa extraer este Q2 lo más alto posible de la fuente fría. Y así definimos el coeficiente de performance de la bomba de calor, gamma, y el coeficiente de performance del refrigerador, beta. Y mediante, planteando nuevamente que la entropía generada es igual a 0, podemos llegar a deducir los coeficientes de performance de una bomba de calor reversible y de un refrigerador reversible. Siempre como que dependen solamente de las temperaturas de la fuente caliente y fría. Pero acá, con la particularidad de que estos coeficientes pueden ser mayores que 1. No hay ningún inconveniente para que sean mayores que 1. O sea que por una unidad de trabajo entregado, podemos obtener varias unidades de calor entregado, ya sea la fuente caliente o extraído de la fuente fría. Lo ven acá en la forma de la ecuación. Acá tenemos una temperatura absoluta y acá abajo tenemos una diferencia de temperaturas que es menor posiblemente que la temperatura absoluta. Bueno, esto no le doy mucha importancia ahora porque lo vamos a ver cuando veamos refrigeración. ¿Alguna pregunta? Seguimos adelante. Y ahora sí, no sé cómo estamos de tiempo. Bueno, lo dejamos entonces para después del intervalo. Acá les escribo estas relaciones termodinámicas que nos van a permitir, hasta ahora lo que calculamos fueron cambios de la entropía del entorno. Nos olvidamos del sistema porque estábamos hablando de procesos cíclicos, ¿no es cierto? Y a partir de ahora sí realmente queremos calcular cambios en la entropía del sistema. Así que vamos a usar estas ecuaciones que puse acá, y con estas vamos a calcular, deducir fórmulas para calcular cambios de la entropía del sistema. Por ejemplo, de gases ideales. Así que hacemos un descansito, vayan a la heladera. Sí, dale. Bueno, esta primera ecuación que vamos a utilizar, no les voy a explicar de dónde viene, no podemos pretender entender todo en esta termodinámica a veces tan ardua, pero les quiero mostrar simplemente que hay una analogía con la primera ley acá. La primera ley teníamos diferencial de U igual a diferencial de Q menos diferencial de W. Bueno, P diferencial B, habíamos visto que es el trabajo reversible de expansión.
O sea que este es un trabajo reversible. Y este, entonces por analogía también va a ser un calor absorbido reversiblemente. T diferencial de S es el calor absorbido en forma reversible. Esto es una forma de entender esta ecuación pensando en la primera medida. Cambio de energía, calor absorbido reversiblemente, trabajo entregado reversiblemente. Esta segunda expresión, que también vamos a usar, sale de la primera. Si nosotros acá ponemos U en función de H, U es H menos P por B, nos queda esto que está acá, nos queda diferencial de H menos P diferencial B menos B diferencial P. Y se cancela el P diferencial B y nos queda finalmente esto. O sea que es simplemente reemplazar U en función de H y nos va a quedar esto. Y esto también es muy útil para deducir fórmulas que nos van a permitir calcular cambios de entropía del sistema. Así que vamos ahí. Entonces, una sustancia pura, por ejemplo, sólidos y líquidos. Planteamos esta segunda ecuación, ¿se acuerdan? Diferencial de H igual a T diferencial S más B diferencial P, acá la escribí. Diferencial de H, T diferencial S más B diferencial P. Si estamos trabajando a presión constante, podemos olvidarnos de este término que contiene diferencial P. Nos queda simplemente diferencial de H igual a T diferencial S. A presión constante, no sé si ya lo conversamos, pero muchos procesos, ya sea en laboratorio o en industria, ocurren a presión constante. Así que esto es muy útil realmente. De acá entonces vamos a despejar diferencial S, diferencial de entropía, y nos queda diferencial de H sobre temperatura absoluta. Nuevamente, acá tenemos temperatura absoluta medida en Kelvin. Y ahora reemplazamos el diferencial de H en función de lo que ya sabemos. Número de moles por Cp molar por diferencial de temperatura. ¿No? Esto parte de la definición de Cp. Cp era la derivada de la entalpía respecto de la temperatura a presión constante. Entonces, no estamos diciendo nada nuevo acá. Simplemente reemplazamos diferencial de H por N, Cp, diferencial de T. Y si ahora ponemos acá un signo de integral, y acá ponemos otro signo de integral, si suponemos que el Cp es constante, que no depende de la temperatura en un intervalo, digamos, muy grande de temperatura, entonces nos queda acá una integral que es diferencial de t sobre t, logaritmo de t, entre límites, temperatura final y temperatura inicial. Y acá de este lado nos queda simplemente al integral diferencial s. Acá me falta una línea donde pongo los signos de integral, acá y acá. ¿No? Esa línea me falta. Entonces, la integral de diferencial S entre un estado 2 final y un estado 1 inicial es simplemente S2 menos S1. Es un poco de matemática esto, ¿no? Y acá tenemos la fórmula que nos interesa, ¿no? La entropía va a depender de alguna forma del logaritmo de la temperatura. A mayor temperatura, mayor entropía.
Correcto. La forma es logarítmica. La curva logaritmo de x, no sé si se acuerdan de análisis, de matemáticas, tiene esta forma, digamos, ¿no? Arranca de muy abajo, cruza por cero y después como que se va aplanando. Va disminuyendo su pendiente. Así es entonces la forma de la función entropía-temperatura. Una función que va disminuyendo su pendiente. Muy bien. Entonces, conociendo, digamos, el CP, temperatura final y temperatura inicial, podemos calcular un cambio de entropía y el número de moles que se encuentra. Esto entonces vale para cualquier sustancia pura, sólida o líquida, a presión constante. Cualquier sustancia pura, sólida o líquida, a presión constante. Las sustancias puras, vamos a ver, ya sabemos, pero lo vamos a ver después más en detalle, que experimentan cambios de fase. De hecho, ya lo vimos para el agua, ¿no es cierto? El agua líquida que se transforma en vapor. Ahora, ¿cuál es el cambio de entropía en un cambio de fase? Bueno, ahí tenemos que pensar que, de vuelta, usamos la definición diferencial S, usamos esta ecuación, diferencial S igual a diferencial de H sobre T, menos B diferencial de P sobre P. O sea, partimos de, partimos de esta y despejamos de acá diferencial S. Y nos queda esto. Diferencial de S, diferencial de H sobre T, menos B diferencial de P sobre P. Si estamos en un cambio de fase a presión constante, este diferencial de P sobre P se va y me queda el diferencial de H sobre T. Pero en un cambio de fase, ahí no hay calor sensible, sino que hay calor latente. Entonces la integral de este diferencial de H es simplemente el delta H de cambio de fase, el calor latente de evaporación, de fusión, de lo que sea. Calor latente de cambio de fase sobre temperatura absoluta de cambio de fase. Ese es el delta S para un cambio de fase, de una sustancia pura. Por supuesto, si pasamos de una fase de baja temperatura a, por ejemplo, de hielo a agua, ese delta S va a ser positivo. Si pasamos de agua a hielo, ese delta S va a ser negativo. Va a ser de misma magnitud, pero de signo contrario, negativo. En todo lo que vimos hasta ahora, vemos que acá vimos que la entropía aumenta con la temperatura, eso está bien. A mayor temperatura, mayor desorden, es lógico. Y acá vemos que también, al pasar de la fase de baja temperatura, que es más ordenada, a la fase de alta temperatura, que es menos ordenada, aumenta la entropía. ¿Alguna pregunta? ¿Están ahí? No. ¿Va bien? Por ahora Sí. Bien. Entonces ahora dejamos las sustancias sólidas, líquidas, y nos concentramos en los gases y particularmente en un gas ideal. Volvemos a la primera ecuación de las dos que les había presentado. Acá está esta, y vamos a trabajar con esta. Diferencial de U igual a T diferencial S menos T diferencial de U. Acá está escrita. Vamos a suponer que la temperatura es constante. Si la temperatura es constante, y estamos hablando de un gas ideal, eso quiere decir que la energía interna es constante, ¿no? Es una característica de un gas ideal.
Y en un proceso isotérmico es un proceso a energía interna constante. Entonces el diferencial de U va a ser igual a 0. No cambia la energía interna. Por lo tanto, tenemos esta ecuación y de acá despejamos diferencial X. Fíjense, me queda igual a P sobre T diferencial de B. A medida que aumenta el volumen, aumenta la entropía. A mayor volumen, mayor entropía. Mayor volumen, podemos pensar que significa mayor desorden. Si nosotros reemplazamos P sobre T en función de la ecuación de estado de un gas ideal, P por B igual a NRT, bueno, despejamos P sobre T y obtenemos del otro lado N por R sobre B. ¿Por qué hacemos esto? Para poner B acá, que es la misma variable que tenemos que integrar. Nos queda N y R que son constantes. Entonces podemos integrar signo de integral acá, signo de integral abarcando al diferencial de B sobre B, N y R salen afuera, y me queda S2 menos S1 igual a NR por el logaritmo del volumen final menos volumen inicial. De vuelta, aumenta el volumen, aumenta la entropía. S2 va a ser mayor que S1. ¿Preguntas? Por el momento ninguna. Seguimos adelante entonces. Ahora vamos a hacer el volumen constante. Trabajamos de vuelta con esta ecuación fundamental. Trabajando con esta ecuación, nos queda el diferencial de S es igual a diferencial de U sobre T. El diferencial de U sobre T lo podemos escribir como N por el C sub B, porque estamos trabajando a volumen constante, sobre la temperatura absoluta. Y acá nos queda una ecuación, de vuelta integrando, nos queda una ecuación en la cual a volumen constante el cambio de la entropía va a ser N por el C sub B molar por el logaritmo del cociente de las temperaturas absolutas. Y de vuelta tenemos que a mayor temperatura, mayor entropía. En este caso a volumen constante. Finalmente vamos a ver una ecuación a presión constante. Y para eso bueno, acá no, acá junté las dos anteriores y me da una expresión para el cambio de entropía en un proceso en el cual cambia la temperatura y también cambia el volumen, ¿no? Habíamos visto, en el primer caso, temperatura constante. En el segundo caso, volumen constante, y ahora vemos cambio simultáneo de volumen y temperatura. Tenemos dos términos. Un término que refleja el cambio de temperatura, a mayor temperatura, mayor entropía, y otro término que refleja el cambio de volumen. A mayor volumen, mayor entropía. Son fórmulas, digamos, que ustedes van a tener que utilizar en los problemas. Yo trato de, aparte de las fórmulas, darles algunos tips para que ustedes chequeen el resultado. Si aumentó el volumen, si trabajé a temperatura constante y aumentó el volumen, bueno, la entropía tiene que ser mayor, no puede ser menor. Si me da menor, hice algo mal, por ejemplo. Bueno, finalmente podemos expresar la entropía de un gas ideal en función de presión y temperatura. Acá estamos usando, esta ecuación surge de esta ecuación, ¿no es cierto?
de la segunda, no, perdón, de esta ecuación, de la segunda de las ecuaciones fundamentales. Acá está. Entonces, fíjense acá, si expresamos la entropía en función de la presión y la temperatura, acá en lugar de CB me queda CP, perfecto, la entropía aumenta con la temperatura, todo bien, y acá me queda menos R sobre P diferencial P. Esto quiere decir que a mayor presión, menor entropía. Un sistema que está sometido a mayor presión, lo podemos pensar en un sistema que está más ordenado, que tiene menor entropía. Muy bien. Integrando, suponiendo Cp constante, tenemos esta expresión. Un logaritmo de la temperatura, del cociente de temperatura, y un logaritmo del cociente de presiones, y un menos acá, por el hecho de que la entropía disminuye con la presión. Bueno, fórmulas entonces a aplicar, siempre usando acá temperaturas absolutas medidas en Kelvin. Fíjense, el Cp y R tienen unidades de Joule sobre Kelvin y mol. O sea, tienen unidades de Joule sobre Kelvin sería entropía y mol me da entropía molar, ¿no? Entropía molar multiplicada por número de moles me da entropía. Bueno, entonces me imagino que no habrá muchas dudas con las fórmulas, se deducen, digamos, ustedes pueden intentar deducirlas, y después pueden surgir las dudas al aplicarlas, ¿no? Bueno, ahí es cuestión de ejercitarse, trabajar, ver si las unidades me dan bien, resolver los problemitas que surgen ahí en cada caso, en cada problema. Vamos a hablar un poquito de delta S, el cambio de entropía en un proceso adiabático. ¿Cuál es la característica importante de un proceso adiabático? Escucho su respuesta. Intercambio de calor. Intercambio de calor. ¿Cómo es ese intercambio de calor? Cero. Cero. Perfecto. ¿Cómo va a ser el cambio en un proceso adiabático? ¿Cómo va a ser el cambio de la entropía del entorno? Pregunta un poquito más difícil. ¿Cómo? En un proceso adiabático, ¿cómo va a ser el cambio de la entropía del entorno? No de sistema. Cero. Cero. Muy bien. Porque ese entorno está compuesto de fuentes, pero que no intercambian calor con el sistema. Entonces no cambia su entropía. Entonces nos concentramos, la entropía generada va a quedar en el sistema. No se va a ir al entorno, va a quedar en el sistema. Por eso escribimos acá delta S mayor o igual que cero. Esto es cierto solamente para un proceso adiabático. En un proceso que no sea adiabático tenemos que pensar en el entorno y en el sistema. En un proceso adiabático pensamos solo en el sistema, y el sistema nos alcanza entonces para calcular la entropía generada. Por lo tanto, esto va a tener que ser mayor o igual que cero. ¿Se comprende? Pero siempre va a ser cero igual, aunque pongamos mayor igual o no. No te entendí la pregunta, perdón. O sea, no dijimos recién que si el proceso es adiabático, el cambio de entropía es cero. Del entorno. Ah, claro. Porque el entorno no está intercambiando calor con el sistema. Ahora,
en el sistema hay dos posibilidades. Hay tres posibilidades. Que el delta S sea menor que 0, lo que es imposible, porque sería una entropía generada menor que 0, o que el delta S sea mayor o igual que 0, como está escrito acá. Entonces, en un proceso adiabático, no es 0 el cambio de entropía del sistema. Solamente se da eso cuando el proceso es reversible. Además de adiabático. Claro, genial. Bueno, eso a veces trae confusiones. Porque cuando hablamos de la ecuación de las adiabáticas, P por B a la gamma igual a constante, bueno, eso parece ser para cualquier proceso adiabático, pero no, eso vale solamente para un proceso adiabático reversible. A ver cómo estamos de tiempo. ¿Qué hora tienen? Porque mi celular no sé dónde quedó. Y media. Vale, 25. Vamos bien, vamos bien. No sé qué hice con mi celular. Bueno, ustedes me dicen. Cuando se acercan a menos 5, o menos 10 me dicen. Entonces tenemos esas dos posibilidades. Proceso adiabático irreversible, delta S del sistema mayor que 0. Y proceso adiabático reversible, delta S del sistema igual a 0. Hola Bernarda. Bueno, entonces fíjense, vamos a esta línea. Si hablamos de un proceso, no, perdón, a esta línea. Si hablamos de un proceso adiabático reversible, no cambia la entropía y podemos hablar de un proceso isoentrópico, un proceso a entropía constante. Y esto nos va a ser de mucha utilidad cuando analicemos el funcionamiento de bombas, compresores, turbinas, que acabamos de ver en las clases pasadas. Así que tengámoslo presente en lo posible. Ahí escuché mi celular. Bueno, yo les había dado estas expresiones, mejor dicho, les había dado esta expresión. Y estas otras dos para un proceso adiabático reversible. Y estas otras dos se deducen, de alguna forma, utilizando la ecuación de estado de gas ideal. Todo esto vale para un gas ideal, y que experimenta un proceso reversible y adiabático, es decir, isoentrópico. Estas expresiones ya las habíamos usado, pero no las dedujimos. Ahora que tenemos el concepto de entropía y de que estas expresiones corresponden a procesos isoentrópicos, estamos en condiciones de deducirlas. ¿Y cómo se deducen? Bueno, simplemente planteamos nuevamente, como habíamos escrito acá, diferencial de entropía, estas cosas, ¿no es cierto? Entonces, ese diferencial de entropía va a ser 0 ahora, porque acá estamos hablando de diferencial de entropía en función de temperatura y volumen. Si hablamos de un proceso isoentrópico, bueno, este diferencial de entropía va a ser 0, no cambia la entropía, y de acá, trabajando con esta ecuación, vamos a llegar a esto. Teniendo en cuenta estas dos cosas, ¿no es cierto? Primeramente, que K es igual a CP sobre CB, y que el CP es igual al CD más R. Teniendo en cuenta todo esto, podemos pasar de acá a acá. Yo no voy a tomarme el trabajo de hacer esta deducción paso por paso. Ustedes pueden intentar hacerlo. Hay exponentes acá, hay factores que van delante del logaritmo que entran al logaritmo y se transforman en exponentes.
Y así se puede ir llegando a esta expresión. Es un ejercicio que yo recomiendo que intenten hacerlo. De la misma forma, trabajando con esta otra expresión que nos expresaba el diferencial de entropía, la función de la temperatura y la presión, llegamos a esta expresión. Y combinando estas dos, llegamos a esta tercera expresión, que es la que habíamos usado en la serie 1. Bueno, conclusión, de alguna forma, usando el hecho de que en un proceso reversible y adiabático es también isoentrópico, hemos, digamos, deducido, planteando que el diferencial de entropía es igual a 0, estas ecuaciones, esta y esta. Muy bien. Ahí me parece Bernardo de vuelta. Seguimos adelante. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Se acuerdan de esta expresión que la habíamos usado? Sí. Que eran como hipérbolas, pero con una pendiente más empinada que las isotermas, ¿no? Que nos hacían saltar de isoterma a isoterma. Hace tiempo ya que las usamos, por ahí no la tienen tan presente. Bueno, esto lo vamos a dejar un poco de lado, porque lo va a dar Fernanda más adelante. Lo menciono un poquito porque, digamos, acá aparecen las otras propiedades termodinámicas, que son la función de Helmholtz, la energía libre de Gibbs, y junto con estas dos ecuaciones que habíamos visto recién, estas otras dos, que se deducen del anterior, forman como un cuarteto de ecuaciones así fundamentales de la termodinámica. Y quería ponerlas todas juntas. En particular, esta expresión nos va a resultar muy, muy útil en la materia. Así que, como que para que la vayan conociendo ya. Las definiciones de A y G están acá. A es igual a U menos T por S. Y G es igual a H menos T por S. Bueno, pero seguimos adelante. Y en este ratito que nos queda, les voy a hablar de un diagrama. Ustedes habíamos visto evoluciones, procesos, cómo los podíamos representar en un diagrama presión, volumen o temperatura, volumen. Por ejemplo, habíamos visto el diagrama presión, volumen del agua y el diagrama temperatura, volumen del agua, que lo vieron con Fernanda, probablemente. Bueno, hay otro diagrama. Volviendo al diagrama presión-volumen, ese diagrama habíamos visto que si teníamos una evolución en el diagrama presión-volumen y era una evolución reversible, el área bajo la curva nos daba el trabajo de expansión. El trabajo. Bueno, acá este diagrama TS tiene la característica que el área bajo la curva nos da el calor reversible. Por eso es útil representar a los procesos en un diagrama TS. Eso es lo que dice acá, ¿no es cierto? Lo voy a leer. Anteriormente habíamos visto que muchos procesos podían ser visualizados en un diagrama presión-volumen. Este diagrama era útil porque si el proceso representado es reversible, el área bajo la curva corresponde al trabajo realizado por el sistema. Asimismo, en un proceso cíclico reversible, el área encerrada por el ciclo nos muestra el trabajo neto realizado por el sistema en el ciclo.
Ustedes habían planteado ciclos de un gas que se expande, después se aumenta la temperatura a volumen constante y termina cerrando un ciclo. Bueno, si esos pasos eran reversibles, el área encerrada era el trabajo entregado por el sistema, pero había que ver el giro del ciclo. Si el giro era en sentido de las agujas del reloj, el trabajo neto era positivo. Y se trata de un ciclo de potencia. Si el giro es contrario a las agujas del reloj, el trabajo neto es negativo y se trata de un ciclo que podemos llamar de refrigeración. Ahora veremos un nuevo diagrama también útil para representar ciclos. El diagrama temperatura absoluta, entropía específica. Entropía específica es entropía sobre masa, Joule sobre Kelvin y sobre kilogramo. Bien. Supongamos que representamos entonces temperatura absoluta en función de entropía específica. Y tenemos un proceso que va del punto 1 al punto 2. Y este proceso vamos a suponer que es reversible. Entonces, acá estoy repitiendo eso. Dice, vamos a investigar si el área bajo la curva tiene algún significado. Matemáticamente, el área bajo la curva es la integral, ¿no es cierto? Es la integral desde el estado 1 al estado 2 de t, que es la función, por diferencial s, que es la variable, s es la variable independiente. Acá está escrito, el área bajo la curva es la integral de 1 a 2 de t diferencial s. Pero ese justamente, t diferencial s, es el diferencial de calor reversible. Entonces, si este proceso es reversible, el calor reversible va a ser la integral de t diferencial s. Es decir, de vuelta, si el proceso representado es reversible, el área bajo la curva nos indica el calor absorbido en dicho proceso. ¿Eh? Así como el área bajo la curva de un diagrama PV nos indicaba el calor entregado, esta área bajo la curva de un diagrama TS nos indica el calor absorbido en los dos casos si se trata de un proceso reversible. Bueno, acá lo traté de poner en un dibujo. No encontré la forma de pintar toda el área bajo la curva, sino que pinté un rectángulo. Esto no está muy elegante, digamos. La idea era pintar toda el área bajo la curva, ¿no? Bueno, entonces vamos a ver otras características. Bueno, el área bajo la curva es el valor de calor absorbido. Si el proceso evoluciona de izquierda a derecha, o sea, la entropía final es mayor que la entropía inicial, el calor absorbido es positivo, el sistema absorbe calor. Si el proceso evoluciona de derecha a izquierda, o sea, la entropía final es menor que la entropía inicial, el calor absorbido es positivo. Es negativo, perdón, está mal acá. Negativo. El sistema cede calor. Acá hay un error. Tiene que decir negativo. Si el proceso es cíclico, va a haber un área encerrada por el ciclo, que nos indica el calor neto absorbido por el ciclo. Este valor coincide con el trabajo neto
entregado por el ciclo, porque pensemos que en un ciclo volvemos al estado inicial y la energía interna, que es función de estado, no cambia. En un ciclo, entonces, por primera ley, delta U igual a 0, nos queda 0 igual a Q menos W. O sea, Q es igual a W. ¿Qué es lo que está diciendo acá? El calor neto absorbido por el ciclo coincide con el trabajo neto entregado por el ciclo. Q neto es igual a W neto. ¿Por qué? Porque delta U en el ciclo es igual a 0. ¿Se entiende eso? ¿O hace falta que lo escribas? Sí. Bueno. Es decir, el diagrama TS nos proporciona un método alternativo al diagrama PB para obtener el trabajo neto entregado en un ciclo reversible. O sea, si bien el diagrama TS nos da el cálculo del calor en un ciclo, bueno, ese calor en el ciclo va a ser igual al trabajo en el ciclo, por lo que vimos recién, lo que se trata de un ciclo. Bueno, finalmente, si el ciclo gira como las agujas del reloj, el calor neto absorbido será positivo, ¿no? Porque, fíjense, es como que estamos yendo alto primero hacia la derecha y después volvemos hacia la izquierda abajo. Entonces este calor absorbido, que es todo esto, va a ser mayor que el calor cedido, que es todo esto, que es lo de la vuelta, y va a haber un calor neto absorbido. En cambio, si el ciclo gira en sentido contrario a las agujas del reloj, el calor neto absorbido será negativo. En este caso, estamos hablando de lo que llamamos un ciclo de potencia o una máquina térmica. En este caso, giro contrario a las agujas del reloj, estamos hablando de un refrigerador o de una bomba de calor. O sea, un ciclo de potencia que funciona al revés, como vimos también en los sistemas de máquina térmica y refrigerador. Después, cuando ustedes lo miren tranquilos o tranquilas en su casa, me imagino que van a ir atando cabos de todas estas cosas que parecen tan dispersas, pero que tienen una unidad, tienen un hilo común. Profe, una pregunta, ya que, bueno, justo lo mencionaste. ¿Toda la teoría entra para los regulatorios o solamente para el final? Entra para el final. Entra, no para... Está bien. Buenísimo, gracias. Ustedes tienen que tomar ejercicios, problemas. Creo que está previsto una especie de autoevaluación. Creo que, no sé si está Edith presente, o Lice tal vez nos puede decir, en el cual les hacemos preguntas, pero no es para evaluarlo, no le ponemos nota, es para que ustedes se evalúen. Les hacemos preguntas. Claro, está buena esa. Este proceso, tal máquina térmica entrega 100 kilojoules a la fuente caliente, 20 kilojoules a la fuente fría. ¿Este proceso es posible? ¿No? Entonces ustedes tienen que responder. O qué sé yo. La afirmación, ¿es cierto la afirmación? En un proceso cíclico la energía, la entropía del entorno, el cambio de entropía de todos va a ser menor que cero. Falso. Y así, cosas así. Creo que va a haber una autoevaluación de ese tipo. Bueno, acá puse una deducción también teórica que es para ver cómo varía la entropía con la temperatura. Mejor dicho, o la temperatura con la entropía. ¿No es cierto? Porque
cuando la presión se mantiene constante, ¿no es cierto? Porque en este diagrama TS, a veces vamos a querer representar líneas de presión constante. Y en esta deducción se muestra que las líneas de presión constante son aproximadamente exponenciales. La temperatura depende de la entropía en una forma exponencial. O sea que acá la dibujo con el cursor, son curvas de este tipo, digamos, que van aumentando su pendiente. Son aproximadamente exponenciales. Las curvas de temperatura versus entropía específica. Y acá les muestro un ejemplo, digamos, ¿no? Si representamos curva de presión constante en un diagrama TS, digamos, fíjense, esta es una curva de presión constante y esta es otra curva de presión constante. ¿Cuál corresponde a la presión mayor? Bueno, tenemos que tener presente que si nos mantenemos a temperatura constante, a mayor presión, menor entropía. Entonces, las curvas de presión constante van aumentando la presión de derecha a izquierda. A medida que nos movemos hacia la izquierda, tenemos curvas de presión constante cada vez de mayor presión. Eso es lo que trato de explicarles. Y este tipo de curvas vamos a tener que representarlas para poder entender cómo funciona, por ejemplo, una turbina, una bomba, etc. ¿Cómo es el diagrama temperatura-entropía del agua? Bueno, existe una campana que contiene líquido y vapor en equilibrio, como había en el diagrama PV. La diferencia es que esta campana es bastante simétrica. En el diagrama PV, la campana era asimétrica. Era muy empinada acá y después caía suavemente. Esta es una campana más simétrica. Y tienen un diagrama de este tipo en el Moran y Shapiro. Y deben tenerlo también en el material de los apuntes. Este es el diagrama entonces PS para el agua o para un sistema que experimenta un cambio de fase líquido o vapor, ¿cierto? Entonces, dentro de la campana aumenta la entropía a medida que aumenta el título. A temperatura constante tenemos que la presión no cambia y va aumentando la entropía a medida que aumenta el título. Cuando salimos de la campana tenemos esa forma exponencial de la que les hablaba, de la entropía de un gas. Y acá tenemos, en la parte de líquidos, tenemos también la entropía que aumenta con la temperatura o la temperatura que aumenta con la entropía. Entonces, líneas de mayor presión, cada vez más arriba y más a la izquierda. ¿Alguna pregunta? No. Bueno, ustedes en los ejercicios se van a ir acostumbrando a usar también este diagrama TS. Bueno, y acá terminamos, creo que ya más o menos estamos en la hora, ¿no es cierto? Sí, son menos